El 4 de diciembre de 1986, una masacre sacudió a toda la capital colombiana, Bogotá. Sí, señores, estamos hablando de la masacre de Poseto. El asesino Jorge Elías Campos vino y caminó por estas calles en sus últimas horas de vida y asesinó no solo a más de 20 personas en ese restaurante, sino que también asesinó a 2 personas, una mamá y su alumna, porque él les enseñaba inglés como profesor particular, y asesinó a su madre. Acompáñenme a estar conmigo el día de hoy y conocer un poco más acerca de esta historia. Bienvenidos, no se les olvide Dani Tarakin Kick. El 4 de diciembre de 1986, a las horas de la mañana, Jorge Elías Campos vino a esta casa, en estos apartamentos, tocó la puerta porque le enseñaba inglés a Claudia Marcela Rincón y ella estaba obviamente con su mamá, Nora Becerra. Y este asesino, en medio de la clase de inglés que le daba a estas muchachas, las asesinó. Fueron las primeras víctimas de esta increíble masacre, porque recordemos que no solamente pasó en el restaurante Poseto, sino que también asesinó a estas 2 señoras y a su mamá. Así que esto es muy sádico, hombre muy mal psicológicamente obviamente, y ya les voy a decir por qué estaba tan mal psicológicamente, no, las teorías, los hechos y lo que está confirmado. Así que nada, a las 11 de la mañana asesinó a estas 2 personas y se dio a la fuga hacia la casa de su mamá. Campo Elías Delgado Morales nació en Chinacota, el norte de Santander, Colombia, el 14 de mayo de 1934. Muchos años después se estableció en Bogotá, donde finalmente murió el 4 de diciembre de 1986. Hijo de migrantes venezolanos, prestó servicio militar en Estados Unidos y el 12 de agosto de 1975 fue llevado a Vietnam, ya que este colombiano prestó servicio en la guerra de Vietnam, donde esta guerra acabó mental y psicológicamente con él. Y no solo con él, sino con muchos más veteranos de guerra, solo que él era colombiano. Muchos asesinatos en Estados Unidos se conllevaron después, no solo psicológicos, sino también gracias a las drogas que se inyectaban para dejar de pensar en este tipo de guerras. En una casa como esta, a las 2 horas después de los primeros asesinatos, Jorge Elías Campos viajó hasta más al norte de la ciudad y en una casa así asesinó ni más ni menos que a su propia madre, propia progenitora. Recordemos que sus padres eran venezolanos, él nació en una parte en el norte de Santander, cerca de Cúcuta, pero pues ellos vivían acá en Bogotá. Ya les voy a contar en el siguiente por qué se volvió tan loco, las teorías de él, por qué pasaron tantas cosas así. Él fue militar colombiano en la guerra de Vietnam, sí señores. Recordemos que la guerra de Vietnam fue un conflicto bélico muy importante a causa de la Guerra Fría, ya que el norte de Vietnam era apoyado por la Unión Soviética y el sur de Vietnam era apoyado obviamente por Estados Unidos. Esta guerra la terminó ganando el bando comunista, el norte de Vietnam. Hubieron muchos soldados colombianos, no solo colombianos, también latinos, que se ofrecieron a ir en esa guerra. Pasa hoy en día, por ejemplo, en la guerra de Ucrania. Así que Jorge Elías Campos, el asesino de Poseto, fue a Vietnam. Mucha gente dice que él se volvió loco, ¿no?, a causa de la guerra de Vietnam, porque en esta guerra muchos soldados empezaron a usar heroína, empezaron a usar drogas, más que todo heroína. Cuando regresaron a Estados Unidos o a sus países como Colombia, Argentina, México, Brasil, vivían en condiciones de calle, ya que vivían solamente para esta droga. Recordemos que esas drogas destruyen mucho, ya que las drogas inyectadas son muy malas, son muy perjudiciales para la salud, no solo para la salud, para la mente. Fue tan grave ese tema en la guerra de Vietnam que muchos psicólogos en todo Estados Unidos viajaron para brindarle ese tipo de ayuda a todos los soldados allá. Jorge Elías Campos no pudo recibir esa ayuda psicológica y dicen que utilizó drogas que lo ayudaron a cometer este tipo de asesinatos. Por estas calles bogotanas, el 4 de diciembre a las horas de la noche, tarde noche, Jorge Elías Campos caminó todo esto hacia abajo, porque a solamente 3 cuadras encontramos el restaurante Poseto, donde cometió más de 20 asesinatos. Este señor llegó a horas altas y se quiso relajar antes de cometer todo este tipo de crueldad humana. Se tomó un vino, se pidió unos espaguetis con boloñesa, según dicen, porque era su comida favorita, y disfrutó su alimento tranquilamente, sin remordimiento. Él en su maleta, porque él tenía una maleta donde estaba guardando las pistolas, municiones, y no sabemos dónde la consiguió, pero pues en un país así es muy fácil conseguir cualquier tipo de cosas. La cargó cuando terminó de comer, cargó sus armas y con una ametralladora empezó a disparar, y con una pistola se dio bala como por media hora, porque asesinó a mucha gente, también a varios policías que atendieron este lugar. Las muertes sumaron mucho en esa noche y fue una noche larga para
para los sobrevivientes. Estamos ahora mismo recorriendo los últimos pasos que caminó Jorge Elías Campos antes de llegar al restaurante. Se dice que esa noche el tiroteo entre este señor Jorge Elías y los policías duraron más o menos media hora, donde en esa media hora se resguardó en el restaurante, hizo una barrera con las mesas y como a todo estilo como italiano, como americano, muy gángster, empezó a asesinar a todo tipo de policías, todo tipo de gente. Asesinó señoras que se estaban escondiendo, asesinó a los meseros. Y recordemos que este restaurante era muy famoso acá en Bogotá. El restaurante Poseto no era porque lo intentaron reabrir en 2014 pero no funcionó. Era un restaurante italiano donde obviamente servían comida italiana. Entonces más que todo se basaba en pastas y era muy famoso. Seguramente sus papás, si están escuchando esto y son de Bogotá, comieron ahí. Ese restaurante situado en esta parte fue donde aconteció todo. Jorge Elías Campos a las 9 de la noche cae abatido porque le pegan más de 7 tiros los policías que vinieron a atender el caso. Mató unos cuantos, pero los policías actuaron bien y este restaurante al día de hoy, 39 años después, está cerrado, obviamente por el asesinato y la memoria de tantas personas, a tantas víctimas que este asesino tomó. Y qué bueno, me parece muy triste esta historia porque son familias que realmente venían a pasar un buen momento, a disfrutar, y que un asesino por un momento de locura, no, que no estaba bien psicológicamente, a causa de una guerra como la de Vietnam, haya arrebatado la vida no solo de su mamá ni de su alumna, sino de tanta gente en este restaurante. Sí, señores. Así que nada, ¿qué opinan? Dejen en los comentarios. No se les olvide darle like, suscribirse para que me corte el pelo. Este mapache muerto de mi cabeza y nada. Gracias por el video. Dani Taraken.